El sentimiento alrededor del precio del petróleo es más negativo que el que se respira sobre Bitcoin, que ya es decir, ni siquiera cuando la demanda literalmente desapareció en 2020, el posicionamiento sobre el petróleo era tan negativo como el que se observa hoy en el mercado, donde las apuestas bajistas han marcado un récord reciente. A principios de agosto publiqué un vídeo hablando de cómo una subida del precio del petróleo podía acelerarlo todo. Puedes encontrarlo por aquí, pero bueno, ya te digo yo que desde que publiqué ese vídeo el precio del petróleo cae un 10%, vamos, que no ha acelerado una mierda. Analistas como Paulo Macro, Andrew Sarna o Louis-Vincent Gavet no se explican este mal rendimiento del petróleo y con razón, pues los inventarios de petróleo por el mundo están en mínimos de varios años y la producción viene subiendo. O sea, esto te invitaría a pensar que el precio debería reaccionar al alza, pero no. A $70, el precio actual del petróleo está más o menos al mismo nivel que antes de toda la movida de precios loca vivida entre 2020 y 2023. Esto supone entre 2018 y 2024 o 2019 y 2024 una caída bastante fuerte del precio real del petróleo en este periodo, pues con la inflación sufrida, el precio real del petróleo en términos de poder adquisitivo de 2018 debería ser de más de $90. Dicho de otra manera, $70, que es más o menos el precio del petróleo hoy, en 2024, tienen el mismo poder adquisitivo que $52 en 2018, que sería, digamos, el equivalente de entonces. Total, que se mire por donde se mire, el precio del petróleo está muy bajo, más bajo todavía si lo miras en términos reales, y es tan bajo el precio al que está ahora mismo que parece exagerado. Algo debe, por tanto, explicar la aparentemente exagerada debilidad del petróleo y por suerte tenemos varias opciones. Una básica, una curiosa y una de lo más épica, pues nos lleva al país que todo el mundo asocia con el petróleo, Arabia Saudí. Paulo Macro es el nombre artístico de un analista que sigo para temas de materias primas. El petróleo últimamente le trae de cabeza. En una nota reciente decía: llevo días prácticamente gritando a los cuatro vientos que las divergencias que veo en el mercado del petróleo son muy extrañas. Lo que estamos presenciando es histórico en términos de posicionamiento en relación a inventarios, nunca tanto negativismo con inventarios tan vacíos, y podría desembocar en algún tipo de fallo de mercado. Algo como cuando vimos el precio del petróleo irse a niveles negativos, como ocurrió en 2020 y que fue de lo más loco. Oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today to take their oil off their hands. Louis-Vincent Gavet, para el regocijo de Paulo y nuestro, ofrece tres explicaciones posibles al precio del petróleo. Veamos cuáles son. Primero estaría la básica. Recesión global, empezando por recesión en China. Desde 2023 se viene esperando una recesión en la economía, digamos que es la recesión más esperada de la historia. Bueno, pues hay lecturas que juegan a favor de esta postura, lecturas que juegan en contra, lecturas como la mía, que implican que la recesión ya está con nosotros desde 2020, pero bueno, que poca gente más comparte. No sé si tú la compartes, pero bueno, total, que hay gente que opina que la recesión global podría ser algo que nos sobrevenga y que esta empezaría en China. Y como digo, hay lecturas que juegan a favor y en contra de esta postura. Por ejemplo, el mercado bursátil, sobre todo estadounidense, claramente no está anticipando recesión alguna. La gran mayoría de las acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos cotizan actualmente a múltiplos relativamente altos en comparación con su media histórica. Así que, claro, visto esto, ¿quién tiene razón? ¿La bolsa diciendo que todo va bien o el petróleo diciendo que todo va mal? Y no el petróleo solamente, sino el petróleo y el resto de materias primas. Pues la mayoría de las materias primas están, por el contrario, más de un 20% por debajo de sus máximos recientes, mostrando una debilidad que va, como digo, más allá del petróleo. Y apoyando, ahora sí, la idea de que la recesión vendrá tarde,
pero vendrá, está la idea de que, por ejemplo, los contenedores, o más bien el precio de envío de contenedores alrededor del mundo, se ha dado un giro muy importante hacia abajo. Es decir, se había recuperado este precio de mandar cosas por el mundo en los últimos meses, pero en este mes y poco que han pasado últimamente, el precio ha caído, lo que implica que hay menos demanda por mover cosas por el planeta, lo que implica que hay menos demanda, que hay menos actividad, y esto es claramente un síntoma recesivo, pero es un síntoma, simplemente. Ciertamente, si la actividad económica se está ralentizando, si convenimos que hay más de eso que de lo otro, pues esto podría explicar la debilidad del petróleo, aunque no está claro, como he dicho, pues mirando al precio de otros activos, esa ralentización puede no estarse viendo o no estarse produciendo. Por tanto, abordemos otra explicación posible, la curiosa. Durante todo el año ha habido una operación financiera de inversión accesible a cualquiera, más accesible a unos que a otros, también te digo, pero bueno, accesible a cualquiera, con muy bajo riesgo y altamente rentable. Esta operación consistía en endeudarse en yenes y comprar futuros del petróleo. ¿Qué no se puede comprar con yenes que te prestan? Bueno, entenderás, por tanto, viendo los ingredientes que hay en esta operación, que me encante esta posible explicación sobre la cuestión del petróleo. Antes de entrar de lleno a ella, déjame simplemente 60 segundos para hablar de cómo cuidar de tu ahorro futuro si no quieres dejar a tus hijos un barril de petróleo. Que Bitcoin suba tiene sus cosas buenas, pero también trae consigo sus preocupaciones. Cuando sube te empiezas a preguntar si lo estás custodiando bien, te empiezas a preguntar qué ocurriría si te pasara algo, te preguntas, en definitiva, si las personas a las que quieres y para las cuales estás ahorrando este Bitcoin podrán acceder a él si te pasa algo. Y para solucionar este problema, OnRamp nació y ofreció este sistema de herencia para tu ahorro en Bitcoin. OnRamp lo que ofrece es un servicio de custodia multifirma, multijurisdiccional, es decir, 3 empresas en 3 países distintos, que te permiten siempre gestionar tu Bitcoin de manera que tú siempre lo controlas y estas empresas nunca tienen acceso unilateral al mismo. De esta manera tú puedes disponer de este Bitcoin cuando quieras, crear sistemas de herencia y otros sistemas de seguridad personalizados. Descubre más sobre esta solución en la página web de OnRamp, dejo el enlace en la descripción, mándame un mail, yo también te puedo explicar, y si lo contratas y quieres recibir $250 de vuelta, usa el código UPSB. Bien, vas a flipar, resulta que los futuros del petróleo este año han estado en backwardation. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa simplemente que el precio de los contratos a corto plazo, contratos futuros a corto plazo, está más alto que el contrato de los futuros a largo plazo, que es una cosa muy rara. Es un poco como que los tipos de interés estén más altos en el corto plazo que en el largo, eso de la curva invertida. Bueno, pues esto también se produce a veces en los contratos de futuro e implica que el futuro estaría en backwardation, lo contrario, que es lo que le ocurre a Bitcoin casi todo el tiempo, sería estar en contango. Bueno, lo que ocurre cuando estás en backwardation, como es lo que le pasa a los contratos de futuros del petróleo este año, es que esta situación permite una operación para ganar dinero con petróleo, incluso si el precio del petróleo cae. Lo que harías, toma nota, es vender los contratos caros, porque el corto plazo está caro, por los contratos baratos, que sería el largo plazo, conforme pasa el tiempo. Es decir, tú lo vas roleando, ¿no? El tiempo va pasando, el contrato a corto plazo va cambiando, claro, porque el tiempo pasa, no es lo mismo el de febrero que el de marzo que el de junio, ¿no? Pero tú los vas roleando siempre por el del corto plazo, vendiendo el del corto plazo y comprando el del largo plazo, para estar siempre cuadrado, sin tener ningún descuadre, valga la redundancia. Y de esta manera, aún con una caída del petróleo del 6% en lo que va más o menos de año, aún con esa caída, haciendo esta chorradilla del roleo de futuros en backwardation, habrías podido ganar un 3% de rentabilidad. Ahora, un 3% dirás, no sé, yo vengo de comprar Dogecoin, igual a ti un 3% no te lleva a ningún sitio. Bueno, pero tú piensas que el mundo real es otra cosa, ¿vale? Entonces, si ese 3% lo podías ganar a un coste de financiación de entre el 0 y el 1%, que es, o puede ser, lo que te cueste endeudarte en yenes, pues recuerda que en Japón los tipos de interés están muy bajos, pues entonces tendrías más o menos una rentabilidad asegurada a un bajo coste. Tú te endeudas en yenes a entre el 0 y el 1%, tomas todos los yenes que puedas y con esos te compras
todos los futuros de estos y los vas roleando sin tener riesgo de que el precio se mueva, porque a ti te da igual, estás comprado, estás vendido, eso no te importa, tú lo que estás haciendo es guardándote ese backwardation en el bolsillo. Entonces es un 2 y pico % de rentabilidad gratis. Eso a todo el mundo le flipa. Bueno, pues si vemos el precio del petróleo en yenes, pues créeme, también esta cosa existe, precio del petróleo en yenes, este se movió de forma bastante anómala hace cuestión de un par de meses, momento en el que a alguien le dio por comprarse un montón de petróleo en yenes. La clave para que esta operación sea lucrativa o fuese lucrativa es que el yen no se aprecie. Si se te aprecia el yen, o sea, si el yen sube de precio respecto a otras divisas como el dólar, entonces la cosa se te puede complicar. Pues como sabemos, el petróleo normalmente cotiza en dólares. Y lo que ocurrió fue que justo inmediatamente después de que ese tipo o quien fuese se comprase un montón de petróleo en yenes, el yen se empezó a apreciar contra el dólar, algo que ya sabemos todos, pues aquí hemos visto muchas veces lo que ha ocurrido con el yen y el dólar. Bueno, pues esta segunda explicación, la curiosa, esta segunda explicación de la debilidad extraordinaria del precio del petróleo estos días sería, por tanto, que alguien, un japonés loco, un fondo de inversión americano también loco, alguien le dio por comprarse un montón de petróleo apalancado en yenes. Pues, como he dicho, básicamente este año va de comprarse cosas con yenes baratos. Bueno, pues alguien, entre esas cosas que decidió comprarse, podría haberse comprado un montón de contratos de estos de petróleo para hacer la jugada esta. Pero claro, al subir el precio del yen frente al dólar, se jodió la historia. Alguien le diría, oye, cierra esta operación que tiene más riesgo que la hostia, y entonces tuvo que cerrar. Cerrar esa operación implicaba, claro, lo contrario. En este caso, pues vender petróleo. Esa venta de petróleo habría castigado el precio del petróleo en este último mes y pues cuando yo dije hace un mes que el precio podría subir y no subió, pues igual no es culpa de que yo no tenga ni idea, que también, pero puede ser culpa de que este tío ha tenido que vender un montón de contratos de petróleo. Esta explicación me gusta, pues tiene cosas que me gustan, como que hay traders zumbados por el mundo, hay arbitraje de ineficiencias, pues así es como se arbitran las ineficiencias del planeta, y hay carry trade, un tema que siempre es apasionante. Pero lo malo de esta explicación es que no explicaría el mal rendimiento general del petróleo. Aquí es donde brilla la tercera explicación, la épica. Bien, he hablado de que Louis-Vincent Gavet daba 3 explicaciones, pero realmente yo he juntado 2 en una y luego he contado otra como la segunda. Esta tercera, la épica, no la comparte Louis-Vincent, sino que la comparte Lakshmi Srikumar, de un tipo que trabaja en Capital One. Y se resumiría, más o menos, en que Arabia Saudí cometió un error de bulto parecido al de China con la minería de Bitcoin. Para comprender este apasionante error que cometió Arabia Saudí con el petróleo, tenemos que ir a 2023, cuando Arabia Saudí decidió cortar su producción de petróleo unilateralmente más de lo acordado con sus coleguis de la OPEP. Sabéis que Arabia Saudí y otros países participan de esta organización de productores de petróleo que se llama la OPEP. Bueno, pues ahí deciden cuánto van a producir. Bueno, pues Arabia Saudí decidió producir menos de lo que habían decidido. Y explica Lakshmi que este fue un error de parvulitos, pues lo que provocó fue que Arabia Saudí perdiera gran parte de cuota de mercado. Una cuota de mercado en la venta de petróleo que ahora es difícil de recuperar. Y un error que, en su opinión, se explica por 2 motivos. O sea que tampoco es que sean tontos, simplemente son mal informados, cosa que le pasa a mucha gente. Curiosamente, que sean mal informados los tipos que más petróleo han venido produciendo durante décadas, pues es sorprendente, pero esto puede pasar. Entonces, ¿qué explicaría este error de Arabia Saudí? Pues por una parte, que Arabia pretendía sostener el precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo estaba bajando, estaba flojo y no quería que bajase por debajo de los $75. Entonces decidió cortar más la producción para así, controlando la oferta, que subiese el precio. Cosa que, como vemos, no consiguieron. Pues la segunda cosa que les hizo tomar esta decisión y que claramente no funcionó fue seguir unos informes que tenían. Unos informes que todavía existen, siguen rolando hoy, unos informes que hablaban de que Estados Unidos estaba prácticamente seco de petróleo, que
toda esa zona donde principalmente se produce el petróleo estadounidense estaba vacía, o bueno, cerca de vaciarse, y que por tanto Estados Unidos no podría aumentar su producción mucho. Y también tenían informes hablando de que Rusia, debido a las sanciones, no podría vender su petróleo por el mundo. Bien, ambos informes les hicieron sentirse cómodos a la hora de recortar la producción, sabiendo que nadie podría producir más y, digamos, acudir al mercado con más petróleo y quitarle cuota de mercado. Claramente esto no funcionó bien. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos siguió produciendo y cada vez más, y también ocurrió que Rusia siguió vendiendo más o menos lo mismo que estaba vendiendo antes de esas sanciones. De modo que Arabia Saudí perdió gran parte de cuota de mercado. Pero no solamente Estados Unidos se aprovechó de esta reducción unilateral de la producción de petróleo por parte de Arabia Saudí, sino que también sus socios en la OPEP ganaron cuota a su costa. Ríete tú de tus amigos. Y Arabia Saudí pasó a sufrir un déficit, algo muy desconocido por aquellos lares, de más de 20.000 millones en 2023 y otros 22.000 o así millones de dólares de déficit que se esperan para 2024. Así, en opinión de Laxmi, la bajada estructural de precios en el petróleo viene dada por, primero, la subida de producción para comerse ese mercado de Arabia y por las perspectivas de que lo único que puede hacer Arabia ahora para recuperar esa cuota de mercado perdida es producir más y tumbar el precio. Pues si tú tumbas un poco el precio, de esa manera tus competidores estarán menos incentivados a seguir invirtiendo en producir más. Claro, si el mercado espera que esto pase, pues también el mercado se posiciona. Como hemos visto al principio, todo el mercado está posicionado a favor de un mercado bajista del petróleo. Bueno, pues todo el mundo se posicionaría a que la producción se va a incrementar. Y claro, si tú subes la oferta, pues en un mercado débil, con más oferta, claramente el precio tendría que ir más a la baja. Esta explicación tercera me chifla porque en ella cuadra la caída estructural, que hemos visto que es muy fuerte, al menos en términos reales, desde hace años ya. También me gusta porque se basa en algo tan sencillo como un error de cálculo, que todos podemos sufrirlo, y porque en ella también tiene gran peso la conocida como teoría de juegos. Y esto de la teoría de juegos siempre me encanta porque hace el caso muy aplicable a Bitcoin. Curiosamente, China hizo algo parecido a Arabia, prohibiendo la minería de Bitcoin. Y cuando hizo esto, más o menos lo que hizo fue permitir que otros tomasen cuota de mercado en la minería de Bitcoin, principalmente Estados Unidos, pero también otros países como Afganistán y Kazajstán. No sé, igual me estoy confundiendo. Uno que acaba en Stan. El caso es que la producción se fue a otros sitios. Sigue estando en China, pero claramente China ha perdido su posición prominente en la producción de Bitcoin. Y esto es porque al final tú no puedes controlar la demanda. Puedes controlar, si quieres, la oferta. Puedes decidir prohibir Bitcoin a tus pobres ciudadanos, pero eso no va a hacer que Bitcoin desaparezca. Eso solamente hace que tú te hagas daño a ti mismo. Igual que Arabia Saudí se ha hecho daño a ellos mismos reduciendo la producción de petróleo, pensando que de esta manera controlarían el precio de este activo. Lo interesante de esto también es que si tanto esa tercera explicación como la primera son ciertas, es decir, si nos encontramos con que el precio está bajando porque viene una desaceleración económica, o nos encontramos con que el precio está bajando porque Arabia Saudí tiene que producir más para recuperar su lugar en el mundo, pues las dos juntas, o casi por separado, implicarían un menor precio del petróleo. Y un menor precio del petróleo, francamente, sería genial para los que consumimos gasolina, pero también para que los estados, si quieran, y querrán seguramente, puedan imprimir dinero sin miedo, al menos sin miedo de que esa inflación que viene causada por la impresión de dinero, que muy probablemente tendrían que hacer si la economía se desacelera, pues acabe teniendo un impacto en la comida y demás bienes que realmente afectan o enfadan a la gente. Si el petróleo se mantiene bajo, estos precios no deberían verse tan afectados. Los precios de los activos, por otra parte, esos sí que se verían afectados por una impresión. Así que me parece que es un escenario ideal para darle a la maquinita si esto es lo que realmente está pasando. Y antes de cerrar con la necológica, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así os mando un mail los sábados. Podéis hacer esto para echar el rato el sábado o el domingo, no sé, cuando queráis leerlo. El caso es que mañana sábado, os mandaré un mail hablando de el mundo woke, cómo hemos llegado a él, qué ha pasado y
cómo ha evolucionado hasta el punto al que ha llegado. Lo juntaremos todo eso con Bitcoin de alguna manera, pues como veis, nunca es difícil hacer esto, curiosamente. Bien, y cerremos con la necológica recordando la muerte en tal día como hoy de Tupac Shakur, este rapero conocido por su triste y temprana muerte y que en vida consiguió publicar varios álbums muy conocidos. Uno de ellos, en particular, creo, no lo escuché, la verdad es que no soy mucho de rap, pero creo que hablaba del petróleo, pues el título del álbum era All Eyes on Me, es decir, todos los ojos en mí. Y es verdad que hoy todos los ojos están en el petróleo, para ver qué narices nos quiere decir eso.